como cuando te dicen, estás embarazada y van a hacer pilates, ¿no? Y dicen, no, es que me han dicho que en el embarazo es importantísimo hacer pilates para... No, 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 no. En el embarazo es importantísimo estar previamente muy bien. Entonces, tú entraste a quirófano muy fuerte, con un sistema musculoesquelético potente, con una salud muy buena, porque llevas un estilo de vida, bueno, que intentamos que sea el mejor posible, ¿no? Y entonces, entrar con todo a tu favor hace que la recuperación posoperatoria sea buena. Gracias a ti he dormido. Tres, dos, uno. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar y esto es Emotion Me. Hoy vamos a tratar una de las causas de incapacidad laboral en el mundo, que es el dolor de espalda. Y vamos a hablar de hernias, vamos a hablar de cómo se producen, cómo prevenirlas, cuándo operarse, el tratamiento, los tipos y la rehabilitación. Y para ello no se me ocurre a nadie mejor. Hoy traemos de nuevo a Sara Moro. Sara Moro, aparte de mi fisioterapeuta, es la persona más profesional que conozco en el ámbito de la salud. No conozco a nadie que se tome más en serio la salud de las personas que mi amiga Sara. Y sobre todo, además, es una gran comunicadora. Muchos ya la conoceréis porque ha pasado por los micrófonos cuando nos contaba su etapa como gimnasta olímpica. Otros la conoceréis a través del máster de programación neuromotriz. Y sabéis y compartís que es un libro abierto y sobre todo que comunica muy, muy fácil para todos los públicos. Así que muchísimas gracias, Sara, por estar aquí. Nada, muchas gracias, Pedro. Yo encantada de volver las veces que hagan falta. Tenía ganas de grabar este podcast porque teníamos pendiente dar un poquito de luz a todo lo que es la espalda, el dolor de espalda. Lo hablamos en PNM, lo hablamos muchos días. Pero bueno, hacer uno específicamente solamente para él y bueno, y aclarar ciertas cosas que, aunque el dolor de espalda es, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Es la causa número 1 de consulta médica en el mundo. Los dolores musculoesqueléticos diríamos que se llevan casi el 80% del gasto sanitario español, o sea que está en el día a día, bueno, es una epidemia real. Y a pesar de ello, se desconoce pues se desconocen tratamientos, se desconoce la realidad de lo que es una hernia, de lo que es un dolor de espalda, de por qué, de cómo prevenir. Entonces, bueno, dar un poquito de luz, que es lo que hago a día en consulta, pero hacerlo en tus micrófonos con toda la gente que nos puede oír, bueno, pues creo que es un plus. Además, perdona, te hablo desde a nivel profesional y a nivel personal, porque soy aquí, bueno, yo tengo hernias, he estado operada también, entonces, bueno, puedo hablar también en primera persona del sufrimiento y de lo que es tener una hernia y entrenar con una hernia, por ejemplo, ir a unos Juegos Olímpicos con una hernia. Entonces, bueno, al final creo que eso también te da cierta autoridad para poder hablar desde esta perspectiva. Sí, y de verdad que una vez más te quiero dar las gracias. En redes sociales, cuando compartí mi resonancia y se veía lo traumático que era y digamos, el miedito que transmitía, surgió que me escribieron cientos de personas Uh-huh. a las horas y demás, comentándome que cómo lo estaba haciendo, que me estaba impidiendo, que cómo podía moverme, que ellos se sentían muy mal, que llevaban tiempo sin poder hacer actividad física y, y me quedé realmente sorprendido de la cantidad de personas que tienen este problema. Pero para que pongamos un poquito de contexto y las personas que todavía no sepan qué es una hernia y en qué consiste y de qué vamos a hablar en el episodio de hoy, me encantaría que explicaras un poquito qué es esto. Sí, vamos a empezar desde el principio. Voy a intentar hacerlo súper sencillo para que todo el mundo lo pueda entender, se sientan identificados. Y sobre todo, mi idea con el podcast de hoy o con esta grabación es quitar miedo. Porque la gente tiene pánico que le diagnostiquen de una hernia, parece que es un cáncer de páncreas y que vas a durar 15 días. Entonces, bueno, quitar un poco y tranquilizar. Y yo creo que para eso lo más importante es dar conocimiento. En el momento en que tú explicas lo que es, explicas qué pronóstico hay y lo que está ocurriendo adentro, creo que eso te da la suficiente calma como para tranquilizarte y saber qué puedes hacer, ¿no?
Y justamente eso, cuando a ti te ocurre algo y ves la respuesta que tiene del público, te das cuenta de la dimensión del problema, de cuántas personas tienen una hernia, una protrusión o, bueno, llamémoslo una patología discal, ¿vale? Vamos a explicar un poco, ya que tengo yo aquí en mi columna, que parece que no puedo vivir sin ella, vamos a explicar un poco lo que es y la hernia y, bueno, y cómo se va formando, ¿no? Vamos a decir que hernia discal, estamos hablando de los discos intervertebrales que hay entre una vértebra y otra, ¿vale? Como vemos, todas las vértebras se relacionan con la que tienen por encima o por debajo con un disco intervertebral. Y esos discos intervertebrales, vamos a decir que son como la almohadilla que va a absorber la carga y va a repartir la carga y va a dar de alguna manera protección tanto a las vértebras como a toda toda la dinámica vertebral, ¿vale? Por tanto, es una pieza súper clave dentro de una columna vertebral. Luego contaré un poco cómo, pero bueno, por explicarlo ahora, la hernia en sí, cuando te diagnostican ya de una hernia, que ha tenido que pasar un proceso, una hernia no se hace de un día para otro, una hernia no ocurre de repente, me han diagnosticado de una hernia y yo estaba bien. No, para llegar a una hernia tienes que haber pasado un proceso de muchos años, excepto que haya un accidente traumático. Tengo un accidente de tráfico, me he caído de una montaña, me han pegado con un bate de béisbol en la espalda, vale, ¡boom!, produzco una hernia. Esas hernias, obviamente, la causa, bueno, pues más o menos está clara. No necesito demasiados factores de riesgo para que haya tenido una hernia por haberme caído de un pino, ¿no? Si me he caído o he tenido un accidente de coche, bueno, pues se produce, y esos son accidentes. Eso tenemos que contar con que están ahí, pero realmente esas hernias son el porcentaje menor de hernias. Podría haber hernias también por un cáncer o por un proceso patológico de esta magnitud, ¿no? Pero eso es un porcentaje muy pequeño realmente de las hernias que te encuentras por la calle. Lo más frecuente es que las personas te vengan y te cuenten, mira, pues yo he empezado con dolor de espalda, lumbar o cervical, que son donde se producen las hernias, hace 15 años. Fue mi primera lumbalgia. Y a base de ahí, de lumbalgia, al final me han diagnosticado de una hernia. Pero esto tiene un proceso que contaremos, ¿vale? Entonces, cuando el disco, que yo siempre digo lo mismo, tenemos a una vértebra que sería como un ladrillo, otra vértebra que va por encima y en el medio tenemos ese disco que viene a ser como una especie de esponja que cuando tú la aplastas, ella expulsa agua y cuando le quitas presión la tiene que absorber y así va amortiguando la presión. Cuando ese disco se empieza a aplastar un poquito de más, empieza a perder altura, porque pierde ciertas propiedades que tiene que tener el disco y se empieza a disminuir, se empieza a bombar por los lados, nos diagnostican de una protrusión discal. Entonces tú vas al médico, te hace una radiografía, una resonancia, lo que haga falta, y te dice, mira, es que has perdido altura en el disco, entonces tienes una protrusión. Yo contaba en PNM que nos reíamos mucho con un globo, ¿verdad? Yo hacía la metáfora del globo, entonces yo aplastaba un globo, el globo se abombaba y eso era la protrusión. Pero si yo seguía apretando, el globo rompía, de hecho rompe, ¿verdad? En el vídeo. Y ahí sale el núcleo, lo que hay dentro del disco vertebral. Y eso es lo que es la hernia como tal, es la salida del núcleo pulposo fuera del espacio discal. Y entonces, ¿qué ocurre? Que depende de hacia dónde salga el disco, si sale hacia atrás y hacia un lado, o hacia atrás y hacia el otro lado, va a comprometer el espacio de la médula espinal, que es lo que pasa por detrás, y de los nervios que salen por esos agujeritos de conjunción. Entonces, normalmente, yo tengo una hernia que me da un dolor hacia una pierna o hacia la otra pierna, o que me da una patología más hacia un brazo, una sintomatología, o hacia el otro, dependiendo de si la hernia es cervical o la hernia es lumbar. Entonces, la hernia diríamos que es eso, es la rotura de los anillos que tiene el globo y la salida del núcleo, que yo siempre cuento, es como si el globo estuviera relleno de una especie de flan y ese flan saliera y entrara en el espacio donde tiene que ocupar un nervio o la médula, ¿no? En el espacio epidural. Entonces, ahí generamos un conflicto. Más o menos hasta ahí es una hernia. Vamos a ver qué mecanismos puede haber para que se dé esa hernia, siempre y cuando no sean traumáticas. Si son traumáticas, oye, el traumatismo es el que produjo la hernia. Total. Pero y cuando no es traumático, ¿qué puede estar ocurriendo, ¿no? Vamos, poco a poco. Vale, pues hemos señalado por un lado las hernias traumáticas, que pueden ser por un accidente, por una caída, como fue mi caso, por X motivos. Y tenemos por otro lado las hernias graduales. Por cierto, ¿te estás mojando o estás bien?
Estoy bien. Es que estoy Me viendo estoy que... mojando, pero Sí, pues no, si quieres ponerte Venga, aquí, a lo vamos. mejor para que estés más cómoda. Vale, pues Así me muevo con esto. sí, tranquila. De momento estamos guayas y podemos seguir sin que perjudiques tu salud. Ya ves. Vale, pues mira, algo que me gustaría continuar es las causas de las hernias graduales. Que son, porque que puede ser por la postura, por Vale. cualquier cosa. Cuando te diagnostican de una hernia, como he dicho antes, porque es una hernia que empezó poco a poco, ¿quieres cambiar? Sí, vale. Tenemos que entender que lo que ha habido es un proceso en el que han ido fallando muchos sistemas de seguridad. Entonces, nosotros en el cuerpo tenemos un montón de sistemas de seguridad para que el disco esté donde tiene que estar constantemente. Entonces, para que realmente un disco se salga de donde está colocado o se rompa, han tenido que fracasar todos los mecanismos que tenemos de estabilización discal, ya sean de estabilización lumbopélvica o de estabilización cervical. Entonces, por ahí tenemos a la postura, tenemos a cómo es la relación con mi entorno, los factores de riesgo que acumulo cuando mi relación con el entorno es mala, cuando mi masa muscular es mala, cuando mi musculatura estabilizadora es mala, cuando mi sistema ligamentoso es malo, pues ahí voy acumulando unos factores de riesgo que tienen mucho peso para que la hernia se produzca. Pero una hernia no solo se produce porque yo me siento mal, porque tengo una musculatura que no es eficiente y no es competente, y por todos estos factores de riesgo, sino que vamos a ver que hay más cosas que influyen en que en que se produzca una hernia, ¿vale? Y claro, aquí ya me meto en un saco enorme, porque todo lo que es tu estilo de vida, tu forma de vivir, va a influir en que esos sistemas de estabilización fallen y en que las hernias fallen. Fíjate, hay estudios que nos están demostrando que en el 100% de las hernias biopsiadas hay bacterias. Entonces, claro, en las hernias que son progresivas hablamos, ¿vale? No en las que son traumáticas. Claro, ya estamos metiendo dentro de los factores de riesgo al sistema inmunológico. O sea que el sistema inmune puede estar detrás de la patología de una hernia discal. Porque sabemos que el sistema inmune, cuando necesita reactivarse, porque tu alimentación es muy mala, porque tienes mucho estrés, por lo que sea, puede degradar ligamentos, principalmente el ligamento amarillo, que es un ligamento que estabiliza, puede degradarlo, comérselo y alimentarse de él. Por tanto, sabemos que el sistema inmune puede estar detrás de todo eso. Por tanto, aquí estoy metiendo alimentación, estrés, obesidad, muchísimos factores. Entonces, cuando la gente me dice, bueno, Sara, ¿y para tratar una hernia o por qué se produce una hernia? ¡Buah! Es que una hernia no es que tengo la pelvis en retroversión, es que una hernia es el final de un montón de factores de riesgo. Hay que ver en cada paciente cuáles son los factores de riesgo que más impacto tienen para esa persona. Me ha recordado, tengo una amiga psicóloga que ha pasado también por estos micros, se llama Claudia, y me contaba casos de, a lo mejor, alguna chica que quería solucionar sus problemas. Y decía, pero a ver, ¿cómo vas a solucionar tus problemas si te acabo de escuchar y ni comes bien, ni duermes? Estás obsesionada con las redes sociales, no tomas el sol. Claro, es que volvemos un poco a lo de siempre. Es como en plan... Tenemos que entender la salud de una manera integral. Es que no hay otra manera de entender la salud. Y una hernia no es más que la pérdida de una parte de la estructura. Pero es que la hernia al final forma parte de todo en tu vida, de tu relación con todo lo que haces. Cómo comes, cómo bebes, cómo hablas, cómo duermes, en qué trabajas, si te gusta tu trabajo o no. Todo eso va generando factores de riesgo que se van sumando. Y cuando tengo ya la carpeta llena de factores de riesgo, va a haber uno que hace saltar la liebre. Entonces de repente te dice el paciente, es que me fui a agachar a por el champú en la ducha y me quedé enganchado. Podemos sumar. Coger el champú en la ducha es otro factor de riesgo para que te hernies. ¿Te pudo herniar coger un champú? No. Ese fue el último factor de riesgo para que el vaso derramara. Pero hay que ir viendo cuántos factores de riesgo tiene esa persona y cuántos años llevas arrastrando factores de riesgo. Totalmente. Y de hecho, por ejemplo,
el tema del dolor y la hernia no van directamente de la mano. No, eso en clínica lo vemos constantemente. Sabemos, de hecho, fíjate, hace poco leía cómo pedir una prueba diagnóstica para diagnosticar una hernia, contando un poco, ¿no? Tú cuando vas al médico, vas al traumatólogo, te sienta mal que no te hagan ni una radiografía, que te valore por tus signos o tus síntomas, ¿no? Y digas, no, bueno, es que tengo dolor así, así, ya, pero hágame una radiografía. Total. O hágame una resonancia. Vienen a consulta y me dicen, Sara, es que no me ha hecho ni resonancia. Una resonancia sirve para tratar resonancias. Y nosotros no tratamos resonancias, tratamos personas. Entonces, lo que más me importa a mí son los síntomas que tú me describas. Total. La resonancia veremos si hace falta, por ejemplo, en tu caso. Hoy en tu caso ya estábamos en la sintomatología es muy potente, estamos perdiendo hasta masa muscular de la pierna, tenemos que tener una prueba fiable o medio fiable, una resonancia tampoco es tan fiable como nos pensamos, para decidir o no una intervención quirúrgica. Pero se sabe que en los pacientes a los que solo se le diagnostica a través de una resonancia magnética o se pide una prueba de imagen sin ser necesaria, aumenta en un 800% una cirugía innecesaria. Porque en el 70% de los pacientes que no tienen dolor de espalda, en una resonancia aparecería una hernia o una protrusión. Y de hecho esto lo desarrollan en su libro Lorimer y Butler, que son fisiólogos de Canadá, de Australia. Australianos. Y justo comentan esto, que las imágenes no deberían de contar como prueba de cara a una diagnóstico para una cirugía. No, porque vemos en pacientes que tienen muchísimo dolor y la resonancia te habla de un poco de desgaste en L5S1 y un poco de no sé qué. Total. Y vemos pacientes asintomáticos que para otra cosa se hacen una resonancia y de repente dicen, Sara, pues de esto me han dicho que bien, pero es que me ha salido una hernia y me tienen que operar de la hernia. Y tú dices, pero a ver. ¿Qué sintomatología tienes tú de hernia? No, ninguna, pero es que me han dicho que es una hernia muy grande y me tengo que operar. Y son hallazgos casuales. Entonces tenemos que intentar no operar o no tratar imágenes y tratar personas y ver qué síntomas tienes, cómo convives con esa hernia, qué nos está dando esa hernia, y ahí ya decidimos cuál es el mejor tratamiento para ti. Total, y yo invitaría, aprovechando que estás aquí y que estamos grabándote en vídeo, a que observéis un poco la postura de la espalda de Sara, porque también, por ejemplo, como estamos sentados, que es algo que se pasa no 5 minutos al día, sino que en muchos casos se van a muchas horas, también es una postura... Sí, vamos a decir que es un factor de riesgo más. En una persona que se pasa muchísimas horas y toda su vida, pues será un factor de riesgo más o menos grande. Pero fíjate bien, yo, aun siendo como soy, y sí, te compro que es importantísimo la sedestación, de eso, bueno, la sedestación sabemos que es un factor de riesgo porque nos sentamos fatal, más que nada, te diría, dentro de eso, que hay mucho, pues mucha ergonomía, ¿vale? Se estudia un montón, las empresas ya saben cuáles son las mejores sillas, suben y bajan las mesas, los ordenadores no sé cuántos. Pero eso llega un momento que cuando el mínimo ya está cubierto, oye, pues tu ordenador no te queda súper alto ni súper bajo, más o menos el ordenador está una buena, la silla es más o menos ergonómica. Bueno, cuando cumplimos ya más o menos ciertos requisitos, es mucho más importante la forma física de la persona que se pase muchas horas sentado. Es decir, tú cuando realizas un trabajo, yo siempre se digo lo mismo a la gente, no, es que como cargo y descargo, yo qué sé, maletas de un avión, pues eso me ha hecho la hernia. Digo, no. Lo que ha hecho tu hernia es que no tengas una masa muscular lo suficientemente competente para cargar y descargar maletas. Pero no cargar y descargar maletas es un factor de riesgo para una hernia, no. Es tu mala forma física lo que es un factor de riesgo para cargar y descargar maletas, ¿vale? Pero es tu forma física, es cómo te mueves, cómo está tu musculatura, cómo es tu conciencia corporal, cómo es tu respiración, cómo es tu suelo pélvico, bueno, y un montón de factores que podemos meter ahí para las hernias. Pues ya nos ha quedado un poquito claro el proceso gradual que pueden tener las hernias, que puede venir por decenas de casos distintos o combinaciones de los mismos, y señalar una vez más que antes de que una persona se plantee preocuparse, que mire cómo está comiendo, que mire cuánto está descansando, que mire sus niveles de estrés. Claro, y también porque vemos una cosa, Pedro, cuando una persona te viene con un dolor lumbar y tiene una hernia,
ella asocia directamente el dolor es por la hernia. Y en muchos casos se operan. Y el dolor se modula, pero vemos cómo no se quita. Porque lo que hay que explicarle a la persona es, mira, tienes una hernia porque por desgracia te han hecho una resonancia, ¿vale? Y entonces sabes que la tienes. Lo mejor hubiera sido que tú no lo supieras, para que abrieras la posibilidad a que ese dolor viniera de otros muchos factores. Y es lo que casi siempre ocurre, que el dolor, yo siempre explicamos lo mismo, además, bueno, con el libro, ¿no?, de Explicando el dolor también lo dice mucho, el dolor no está aquí. Aquí lo que hay son un montón de captores de información que le van a mandar la información a y el cerebro, es el que va a decidir producir o no producir dolor. Entonces, claro, es importante, pero si el paciente sabe que tiene una hernia, ya está. Da igual que le expliques que hasta que no le operen de su hernia, él no se queda tranquilo. Y también otra cosa importante para contar un poco es que las hernias, en general el paciente, la persona que tiene una patología, quiere ponerle un nombre. Quiere salir de tu consulta y que sepa cuál es el nombre de lo que tiene. Porque así lo puede buscar por internet, porque así sabe a lo que le está hablando, ¿no? Pero muchas veces yo no doy el nombre, porque ese nombre puede ser un cartel que tú te cuelgas, ¿vale? Es como el que le diagnostican, es que tienes fibromialgia. Entonces, hola, soy fibromiálgica. Hola, yo soy Sara. Tú ya, cuando tienes una hernia, ya crees que eres eso. Y esos carteles a veces pesan demasiado. Y es importante porque a los pacientes les dicen, tienes una hernia, y la hernia no se quita, es crónica. Odio esa palabra. No hay nada crónico en esta vida. Habrá cosas de larga evolución, pero nada es crónico. Todo se va a modular, ¿no? Entonces, el paciente te viene y le haces la anamnesis y te cuenta, no, es que yo tengo una hernia, soy herniada. Digo, vaya, qué pena. Está esperando que le des el pésame porque no se puede mover porque es herniada. Y entonces le preguntas, ¿y hace cuánto tiempo te diagnosticaron de esa hernia? Y igual te dice, 15 años. Digo, coño, ¿y llevas 15 años con la misma hernia? Sí, me han dicho que esto no se cura. Y yo le hago la siguiente explicación. Digo, mira, las hernias son como un flan, y si tú abres un flan y lo echas en un plato, no puede durar 15 años ese flan ahí. Ese flan en un momento tiene que ir perdiendo propiedades, tiene que ir resecándose y el cuerpo tiene que ir restaurando el tejido. Entonces, las hernias no duran para siempre. Tienen un proceso de degeneración, porque la hernia no es más que un proceso degenerativo, se va gastando el disco, gastando. Y llega un momento que esa hernia lo que produce es una artrosis, pero ya no hay una hernia como tal. Entonces el paciente te dice, entonces ya no tengo hernia. Digo, no, tendrá usted artrosis, pero hernia no. Y entonces de repente el paciente se ha quitado el cartel y venía con hernia y se ha ido sin ella. Entonces ahora me puedo mover. Digo, deberías moverte, porque ya no hay hernia. Entonces le quitas mucha limitación, porque el paciente con hernia es un paciente limitado. Es un paciente al que el médico le ha dicho que no se mueva, que no haga ciertos ejercicios, que no coja cierto peso, que no... Entonces es todo una limitación. Y yo siempre digo lo mismo, que nadie te limite, ya te limitarás tú solito. Si no somos bobos, si cuando algo nos duele no lo hacemos, ya está. Entonces, bueno, hay que dar ciertas pautas, pero hay que quitar mucha limitación, ¿vale? Y yo soy una persona que bueno, no voy a contar aquí mi historia, pero con hernia he estado en los Juegos Olímpicos. Y operaba, me han dicho, hay que dejar el deporte, bueno, déjame que yo pruebe y yo veré qué cambios puedo hacer para que mi espalda se adapte y pueda cumplir. Seguimos, que si no, no me callo. Sí, pues, no, mira, yo te lo agradezco muchísimo porque, mira, cuando te diriges un programa, agradeces a personas como Sara, porque, bueno, si tú como oyente lo estás disfrutando, por favor, compártemelo, dale like o lo que sea, porque me hubiera gustado traer a Sara durante todas las semanas de los últimos años, y si no la traigo es porque esto todavía no se ha movido suficiente, así que, por favor, échame un cable. Dicho esto, Sara, me encantaría que contaras ¿cómo gestionaste tú tu hernia y llegaste a los Juegos Olímpicos? Claro, es verdad que en ese momento la sufro como paciente y como deportista, entonces no tengo el conocimiento que me hubiera encantado que alguien me explicara. Porque yo me sentí como esos pacientes que te vienen a decir, es que yo no sé muy bien, pero ¿tú sabes lo que es una hernia? No, nadie te lo ha explicado, no. ¿Y alguien te ha explicado el pronóstico? No explican nada.
Tú llegas y si no está para operar, no está para operar, y si está para operar, te operan. Y si no, te dicen, te reviso cada 2 años hasta que esté para operar, y cuando esté para operar, te opero. Pero nadie te explica un poco lo que ha pasado. Entonces, en mi caso es diferente porque es un poco parecido al tuyo, es por una causa traumática, ¿vale? Entonces hago mucho ejercicio físico, hago mucho deporte con mucho impacto y llega un momento que un disco dice, oye, hasta aquí, yo ya no soporto más la carga, sobrepasas la presión a lo que el disco puede tener, ¡pum! Y ahí, bueno, pues ya está, ¿no? Y ahí ya generas la patología y no hay tantos factores de riesgo como yo contaba antes, pero hay uno de mucho peso, que es el traumatismo continuado, ¿no? Entonces, bueno, yo me la diagnostican antes de un campeonato del mundo, por lo tanto, yo no iba a tomar ningún tipo de medida de parar o de operar o de nada porque había un campeonato del mundo, entonces hago lo que siempre digo que no hay que hacer, que es drogarse mucho para poder entrenar, y ya dicen, bueno, después del campeonato del mundo hablamos, y después del campeonato del mundo, bueno, pues ya me veo un neurocirujano, otro y tal, y deciden hacer una Me intervención. gustaría matizar qué significa drogas. Me imagino que te refieres a Drogas legales. Totalmente, porque estamos en un mundo ya que cualquiera se imagina cualquier cosa. No, nada de doping, drogas legales. Antiinflamatorios, ¿no? Sí, pues nolotiles a saco, ampollas, diclofenac, bueno, todo lo que se podía hacer para paralizar que tu cerebro se enterara de que había ahí un problema. Es como, oye, cerebro, cállate, que ahora voy a seguir entrenando, te pongas como te pongas, ya luego lo solventamos. Total. Y a continuación, ¿cómo lo gestionaste? O sea, porque al final estamos hablando de que no haces una preparación para rehabilitar una hernia, estás haciendo una preparación para ir a unos juegos. Esto era un campeonato del mundo, yo mordiéndome mucho la lengua y aguantando el dolor, tiro, voy a ese campeonato del mundo, pero después ya, bueno, hay un pico de mucho dolor y ahí ya es cuando, bueno, deciden intervenir. Se me hace, bueno, una intervención en la que en aquel momento, ¿sabes? Bueno, siempre, ¿no? Con los deportistas se investiga mucho y se prueban. Entonces, a mí lo que no me hicieron, que en tu caso se han hecho, es fijar las vértebras. Lo que hicieron fue resecar la hernia. Como os he dicho, la hernia es el núcleo que sale. Entonces, lo que hicieron fue inyectar un producto que lo que hacía era resecar. Es como cuando echas un filete en la sartén y hace el filete. Pues esto es lo mismo. Pinchaban eso dentro del núcleo para disminuir el tamaño de la hernia y que no irradiara dolor, ¿no? Tiene mejor pronóstico ese tipo de hernias, esas operaciones, porque no fijas los 2 discos vertebrales. Normalmente cuando operan, como en tu caso, lo que hacen es poner unas plaquitas y unos tornillitos y fijan las 2 hernias, las 2 vértebras, ¿por qué? Para que no haya movimiento. Porque, como hemos dicho antes, uno de los factores de riesgo era que tu musculatura estabilizadora, la musculatura que fija una vértebra con otra, pierde función. Y hay 2 vértebras, pum, 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 que se mueven en exceso y ese disco acaba por herniarse. Entonces lo que hacen es, venga, fijamos 2 vértebras, así el disco ya no se mueve y a partir de ahí, pues, lo que ocurre cuando fijas, no es por darte una mala noticia, pero cuando fijas... Seamos informativos. Cuando fijas 2 vértebras, lo que ocurre es que las vértebras suprayacentes o subyacentes, las que están por encima o por debajo, tienen que empezar a moverse un poco más para suplir lo que no se mueve, esa vértebra fijada. Y tiende a ocurrir que si tú no cambias tu estilo de vida y sigues en la misma dinámica, ¿vale? No en tu caso, pero en pacientes que se hayan operado y hayan sido hernias progresivas, que donde han influido mucho todos los factores de riesgo que has ido acumulando, si tú no cambias todos esos factores de riesgo, tarde o temprano te va a salir otra, claro, por encima o por debajo. Normalmente se opera mucho el E5-S1, que es la última. Bueno, pues el E4, L5, en cuestión de 5 años de repente esa paciente, me han encontrado otra hernia. ¿Y qué ocurre que hacen muchos? Deciden no operarse. Porque el resultado de la operación, en un porcentaje muy alto, no es el esperado, porque no estaba indicada esa operación. Porque se ha operado una resonancia magnética. Entonces, te fijo 2 vértebras, te quito movilidad y el disco de arriba empieza a moverse más. Y llega un momento que si tú no has cambiado nada, ese acaba sufriendo patología también. Por tanto, estilo de vida, relación con el entorno, alimentación, sueño, descanso, todo ahí podemos meter un montón. Total. Bueno, yo creo que está quedando muy claro que Sara, aunque se ha intervenido, y yo, aunque me he intervenido, que yo de momento me estoy alejando un poco de la opinión, no estamos a favor de la operación cuando no está indicada, no. En el 80% de los casos. Cuando no está indicada, no. ¿Cómo era el dato? Si seguimos unos valores diagnósticos, unos criterios diagnósticos, donde yo me base
en la sintomatología de la persona y no en una imagen, que es en lo que me tengo que apoyar. En España se operan unas 11.000 hernias al año y creo que es en Inglaterra 1.000. O sea, fíjate donde estamos moviéndonos en parámetros totalmente diferentes. Aquí estamos operando imágenes y lo que tenemos que operar son personas. Cuando esa persona le he cambiado su estilo de vida, le he cambiado su alimentación, hemos mejorado y con mucho su estabilidad lumbopélvica, he mejorado su respiración, tiene un suelo pélvico estupendo. Cuando le he mejorado todos los factores de riesgo, veo cuánta sintomatología le queda. Y si la sintomatología es incompatible con tu día a día, quizás debemos intervenir. ¿Por qué no? Pero nunca será lo primero. Total. Mira, has hablado de la sintomatología y de cuándo operarse. Entonces me gustaría que dejáramos claro que sintomatología nos va dando señales interesantes para valorarlo. Sí, fíjate, y hablábamos contigo, ¿no? Porque era uno de tus síntomas más claros y yo te decía, bueno, pues mira, quizás con este síntoma sí que habría que operar, ¿no? Que es cuando el nervio está muy comprometido, ¿vale? Cuando el disco vertebral ya sí que ha impactado tanto en el sistema nervioso que el sistema nervioso nos está dando muchas señales. Y la más obvia, la que siempre vemos, bueno, casi siempre en miembros inferiores, es muy llamativa porque es muy visual y ocurre relativamente rápido, es la pérdida de masa muscular. Cuando el nervio no da bien la señal a la masa muscular empieza a disminuir. Entonces en personas se pierde muy rápido el gemelo y es muy visual. Sí. Entonces cuando tú ves a una persona que viene con una hernia y ves un gemelo que ya está muy disminuido, ya sabemos que el daño al sistema nervioso es muy grande y probablemente ahí sea difícil revertirlo. Y entonces ahí quizás sí que necesitamos un electromiograma, que es ver cómo los impulsos nerviosos están pasando, y una imagen que bueno que nos apoye, ¿no? Y ahí ya serán los traumatólogos, ya no es, yo ahí ya derivo. Yo ya no estoy ya no es mi liga, hasta ya no la juego yo. Cuando ya hay una pérdida de masa muscular, bueno, ahí ya necesito que sea el neuro el que decida y que vea. Sí, bueno, yo quiero contar ahora mi caso para darle un poquito de perspectiva a las personas. En mi caso hacía falta también una rectificación de la posición del sacro y concretamente una cosa que también sucedía era ya no solo la pérdida de masa muscular, sí que es cierto que yo me noté eh, menor tamaño en el gemelo derecho con respecto al Que izquierdo. nos costaba poner de puntillas. Es uno de los test que vas al traumatólogo, al neuro y te dice, a ver, camine usted de puntillas. Claro, Entonces cuando vemos que el paciente camina de puntillas, pero bueno, flojea o se le carga mucho más que la otra pierna, ahí ya empezamos a tener eso el es. síntoma. Me costaba, como tú dices, hacer ese test de ponernos de puntillas, generar fuerza en la extensión y demás. Y yo pues ahí valoré, estuve viendo a distintos neurocirujanos y yo en un primer lugar no quería pasar por cirugía. Sin embargo, bueno, por circunstancias que tampoco ahora Cada quisiera... uno tiene su vida y todos tenemos nuestra mochila y nuestra Eso es, historia. bueno, pues pasé por ahí y, y comencé pues un poco este camino. O sea, quiero decir que es un proceso de tratamiento y rehabilitación Mm. y que bueno, yo creo que está yendo muy bien. Básicamente, bueno, lo voy a contar. El punto que sucedió es que hace como bueno, a mi padre le operaron hace muchos años, ya no, cuando él tenía pues a lo mejor 25 años, porque él era paracaidista, también era militar de montaña y se cayó. Y bueno, pues un poco como yo, se cayó de una montaña y le intervinieron. Y digamos que no lo operaron bien. No lo operaron bien y él de hecho me ha dicho que él ha pasado pues cerca de 20 años de su vida que no ha tenido vida. Porque era una persona muy deportista, estamos hablando de alto nivel, y pasó a pues apenas poder, o sea, moverse, pero en plan como una persona sedentaria, Sí, normal. sí, tu calidad de vida se ve súper mermada. Correcto. Y llegando a un punto en el que en el año 2008 él de repente ve que no puede ir a mear. Ve que no puede ir a mear y, y va al hospital. Dice, oye, no puedo ir a mear. Le sondan, le dan unas pastillas y, y digamos que le iban a mandar a casa. Y ahí, en el cambio de turno, eso fue como algo mágico, o sea, rollo, llega otro médico, le dice, ¿qué le pasa a este señor? Tata, y le mandáis a casa. Pero así, después de sondarle, ni le hacéis ninguna prueba ni nada. Le hicieron una reso de urgencia y ese mismo día lo operaron.
y a mi padre, pues digamos que Que le dio la vida. le dio la vida Ujú, y él dijo, mira, yo recuperé mi vida de cuando tenía 24 años. ujú. Estamos hablando de que te ha perdido 20 y a partir de ahí recupera su vida, ¿no? ¿Cuál es el punto? Que a mí, la persona que me operó es el mismo hombre que operaba a mi padre y con el que mi padre está totalmente agradecido y se siente Claro que bendecido sí, claro que de que se ha sí. Todos encontrado. tenemos un aprendizaje de nuestros padres, vivimos una vida concreta y eso pues impacta en las decisiones futuras que nosotros tomamos. Eso está clarísimo. Y, y yo ya vengo desde un punto en el que yo ya tuve una hernia en determinado momento, en cierto momento y demás. Y a mí esa hernia pues no me incapacitó a nivel de fuerza, me incapacitó a nivel de dolor. Ujú. Sin embargo, en esta ocasión no me incapacitaba a nivel de dolor, pero sí a nivel de fuerza. Y yo decía, esto es muy raro. Y yo no quería que a lo mejor me pasara como a mi padre, de decir, lo voy a dejar y voy a tirar así. Y dije, mira, voy a hacer un poco de confianza. El destino me ha puesto a este hombre aquí que ha tratado a mi padre y que tenga que ser lo que tenga que ser. Claro, luego también vemos cómo las hernias tienen más o menos gravedad. Entonces, muchas veces, lo que decíamos antes, ¿no? Resonancias muy trágicas no dan patología y a la inversa. Eso, por supuesto, que ocurre. Pero luego también hay hernias en las que el disco no solo el núcleo no solo se destruye, sino que a veces puede hasta migrar, moverse Claro. y genera un conflicto medular y nervioso, bueno, pues muy llamativo, como era tu caso, ya con pérdida de masa muscular y ya, bueno, pues a veces hay que tomar esas decisiones. Y luego lo más importante es hacer una rehabilitación o una puesta a punto posterior, pues bueno, pues lo mejor posible y lo más integrativa posible, ¿vale? Donde abarquemos un poco todos, no solo que bueno, pues uno de los factores de riesgo puede ser que tienes un sacro muy vertical, quizás, ¿no? Entonces siempre decimos que la retroversión pélvica, pues eso es uno de los factores que van a influir en que el disco se protruya para atrás, que es hacia donde va la hernia, pero también la pérdida de transverso, de que es un estabilizador potente, o una mala respiración, o una pérdida de cadena posterior. ¿Cuántas personas vemos y en PNM nos cansamos, se nos llena la boca de explicar lo importante que es la cadena posterior, de lo importante que es tener una curvatura lumbar, con unos pares vertebrales potentes, con una fascia toracolumbar muy activa y que nos agarre también, ¿no?, por delante con el transverso para que nos dé esa estabilidad que necesita, bueno, que el disco agradece que tengamos. Entonces, cuando nos operamos, la entrada es posterior, ¿verdad? Nos abren por detrás, rompen fascia para poder entrar. Entonces después necesitamos que ese tejido no se retraiga, que no sea un tejido duro, tratar muchísimo la cicatriz y hacer mucho hincapié en volver a movilizar el sacro, intentar ser coherente un poco, sacro y columna, para que los discos no sufran tanto. Pero probablemente sin tus caídas no habría nunca tenido problema tu sacro vertical. Claro. Y habría estado estupendo tú con tu sacro vertical, que no es lo ideal, para un L5S1 no es lo ideal, pero probablemente no habrías tenido problema. Total. Y quiero preguntarte ahora por curiosidad, porque yo ya he empezado a rehabilitarme, ya estoy haciendo otra vez de muscle ups, estoy haciendo Ujú. pues mis cositas, pero he vuelto a entrenar el pino y mis sensaciones han cambiado totalmente. Noto que me cuesta mucho estabilizarme por la zona lumbar. Bueno, cuando tienes una cirugía y tienes una cicatriz, ahí hemos roto un montón de cosas. Por tanto, lo que es todo, los sensores y todo eso, se van alterando y hay que, de hecho yo soy muy pesada con tu cicatriz, de tócate la cicatriz, despégate la cicatriz, dábamos un montón de suplementación para la cicatriz y para la regeneración del tejido, y después hay que volver como a reaprender. Además, bueno, tú tienes osteosíntesis, tenemos tornillos, tenemos cosas que van a ir haciendo que mi pelvis, porque estamos hablando de una hernia muy bajita, que mi pelvis tenga como que eso, que a reaprender ciertos movimientos. Pero bueno, eso todo es entrenamiento, entrenamiento, Total, entrenamiento. lo comentaba totalmente porque es curioso. Yo me acuerdo que cuando ya hace unos años tuve la rehabilitación de la estenosis y demás, al poco tiempo que pude volver a hacer flexiones y gané fuerza en Ujú, mis brazos, ya sacaba el pino. claro, Pero en cambio aquí me han rajado la espalda, me han rajado los y cambia paravertebrales mucho. y digo, por muy fuerte que esté el tren superior, Claro, ten en cuenta que todo el sistema facial también de hombros
llega abajo. Realmente los hombros están totalmente comunicados, ¿verdad? Cada cintura escapular con pelvis de mi pelvis del lado contrario. Entonces, claro, toda la estabilidad tiene muchísimo que ver. Entonces, bueno, ahí han tocado el núcleo donde se relacionan y se juntan un montón de estructuras, y por eso las hernias lumbares tienen cicatrices a veces. Yo les tengo mucho respeto, la tuya es estupenda, pero les tengo mucho respeto a esas cicatrices lumbares. Sí. Bueno, también quiero decir una cosa, porque antes de continuar y hablar del tratamiento y de la rehabilitación, yo estoy súper bien. Han pasado 2 meses y medio desde que, digamos, tuve la cirugía, y al nivel al que estoy ahora me siento muy bien, me siento muy fuerte, noto que la fuerza está volviendo, y quiero dar mucha esperanza a las personas que pasan por aquí, sobre todo decirles que yo he vuelto tan rápido porque yo hice una preparación. Ahí iba yo. Esto es como cuando te dicen, estás embarazada y van a hacer pilates, ¿no? Y dicen, no, es que me han dicho que en el embarazo es importantísimo hacer pilates para... No. En el embarazo es importantísimo estar previamente muy bien. Entonces, tú entraste a quirófano muy fuerte, con un sistema musculoesquelético potente, con una salud muy buena, porque llevas un estilo de vida, bueno, que intentamos que sea el mejor posible, ¿no? Y entonces entrar con todo a tu favor hace que la recuperación posoperatoria sea buena. Ahora, si tú entras a quirófano hecho un desastre y le sumas una operación, el posoperatorio va a ser más complicado. Entonces yo siempre a todo el mundo, cuando se va a operar, digo, no, es que como me voy a operar no hago nada, que me voy a operar. No, como te vas a operar, ponte a entrenar como un loco, empieza a cuidar tu alimentación, cuidado con tus biorritmos, cuidado con tu estrés, porque vas a entrar a quirófano. Suplementación antes, si es necesaria, de entrar a quirófano. O sea, hay que hacer cosas antes, porque el después va a depender del antes. Entonces, tú tienes una recuperación como la que tienes, hombre, pues porque todo lo que hacemos y todo lo que haces tiene que tener un valor. Es que si no, no lo haríamos. Sería absurdo estar haciendo que si agua fría, que si ayunos, que si hormesis, que no sé qué, para que luego no sirviera de nada. Bueno, pues no es que no sirva para que nunca te pongas enfermo, no. Esto sirve para que cuando te pones enfermo, tu rehabilitación y tu recuperación sea exitosa. Y en unos tiempos, bueno, pues muy bueno, ¿no? En 2 meses estamos ya casi, bueno, pues muy bien activos, y bueno, eso no es fácil. Entonces todo eso depende, por eso animo mucho más a la gente a que cuide su salud de una manera integral, por favor. Y ahí es donde quiero ir, cómo cuidarlo. No es el tratamiento un poco físico, y el tratamiento también alimentación y suplementación. Vale, cuando hablamos de un dolor lumbar o de un dolor de espalda, porque hay hernias cervicales, no nos podemos olvidar que hernias dorsales es muy raro que haya, a no ser que sean traumáticas, pero las hernias que van progresivas y las más frecuentes, las más frecuentes son lumbares, pero también tenemos mucha hernia cervical. Entonces, como hemos dicho que influyen un montón de factores de riesgo, ¿cómo prevenirlas o cómo tratarlas? Eliminando factores de riesgo. Obviamente, si tu forma física es mala, tu masa muscular, tu musculatura estabilizadora es mala, tienes exceso de peso, tu sistema inmune está hecho un desastre, tu alimentación es malo, tu estrés. ¿No nos damos cuenta de lo importante que es el estrés en todo esto? ¿Vale? Pues ¿cómo tenemos que tratar una hernia? Cuando viene un paciente con una hernia, lo que tengo que valorar es cuántos factores de riesgo tiene y cuáles han influido en que esa hernia se produzca. Obviamente, lo que es físico, lo que es estructural, tiene mucho peso. Entonces tenemos que empezar a ver cómo está esa pelvis, cómo está nuestro transverso, nuestro glúteo. El glúteo, por favor, no lo hemos nombrado. Mega importante en una patología discal a nivel lumbar, o sea, y cervical. O sea, yo no puedo ver una cervical sin ver cómo está la pelvis. Es que van unidas, es que es lo mismo. Entonces todo lo que es corrección postural, conciencia postural y forma física, ¿vale? Eso sería un factor de riesgo bastante grande. Pero luego tendríamos que ver el factor de riesgo alimenticio, sistema inmune, tenemos que saber si hay una reacción del sistema inmune, si tenemos permeabilidad intestinal, mala absorción, todo lo que es digestivo va a tener una influencia también en las hernias, y todo lo que son biorritmos también. Entonces yo me metería mucho, obviamente tú cuando tienes una hernia vas a un fisio, entonces el fisio, yo no puedo tratar una hernia sin enseñar al paciente a moverse, sin enseñarle al paciente qué movimientos son los que más me van a perjudicar y qué movimientos son los que más me van a beneficiar. No es que no los puedas hacer ni los tengas prohibidos,
es que de momento, mientras haya dolor, estos me van a reagudizar un poquito el dolor y estos me lo van a mejorar. Entonces yo no puedo ir al fisio y que me tumbe en una camilla y me trate como una cosa pasiva, en la que yo toco o pincho o estiro o no. Tengo que hacer al paciente súper activo en la terapia. Porque el paciente tiene que cambiar su forma de moverse, tiene que cambiar su forma de comer, tiene que cambiar su entrenamiento, tiene que cambiar su composición corporal. Entonces el paciente es súper importante que sea activo en su terapia. Y para eso creo que entenderlo, como hemos explicado cuál es el proceso de la hernia, ver cómo las posiciones de sacros muy verticales o de pelvis muy en retroversión tienen un factor de mucho peso, la masa, en la pérdida de masa muscular, tanto posterior como anterior, tienen mucho peso, y luego todo lo demás, creo que eso es que eso es el tratamiento. Luego sería diferente el tratamiento de una hernia operada. Vale, cuando tengo una hernia operada, primero, tengo que respetar los tiempos, porque cuando te operan tienes que cumplir unos tiempos de reparación, el cuerpo tiene que tener un tiempo de reparación, pero fíjate, ¿qué ocurriría en un paciente al que yo someto una hernia y su sistema inmune no es competente? Si tú ya tenías una hernia, Cambia los tiempos. los tiempos se alargan una barbaridad y probablemente el resultado final no sea exitoso. Porque si tú has tenido una hernia, un proceso degenerativo, vamos a llamarlo, ¿vale? Que se ha ido gastando, y tu cuerpo no ha tenido capacidad de recuperarlo, ¿por qué me voy a pensar yo que por entrar en quirófano lo vas a recuperar? Claro, y eso es muy importante entender, como has dicho, el sistema inmunitario, y quiero hacer un paréntesis, porque esto lo explico muy bien en la entrevista que le hice a Sari. El sistema inmunitario creemos que es pues para protegernos de virus y bacterias y gérmenes, ¿no? Y nada más lejos, eso sería como simplificar demasiado. El sistema inmunitario también regula o sea, el procesos inflamatorios y antiinflamatorios del cuerpo. Entonces, Claro, en un inicio, el sistema inmune, lo que ha ocurrido en la evolución es que ha ido ganando funciones. claro, Entonces, en un inicio sí tenía una función protectora contra patógenos, y la sigue así teniendo. surgió, y a día de hoy es la más conocida, ¿vale? Pero estamos viendo cómo el sistema inmune cada vez se activa más por factores antropogénicos que por patógenos. Es decir, se activa más por nuestro estilo de vida que por los propios patógenos. Entonces vamos viendo cómo el sistema inmune es que interviene en todo, Pedro. O sea, es que el sistema inmune, olvídate, Total. es uno contigo. O sea, el sistema inmune se activa por el estrés, se activa con la alimentación, se activa con el cambio de biorritmos, se activa. Tú tienes un esguince y el sistema inmune tiene que ir a reparar el esguince. Tú tienes una migraña y el sistema inmune tiene que ir a ver lo que ocurre. Entonces, el sistema inmune es ese mecanismo que tenemos para informar de todo y tomar la mejor decisión posible. Incluso con un baño de agua fría. Claro, que buscamos con bueno, sí, la hormesis es uno de los grandes, bueno, una de las grandes estrategias que utilizamos principalmente para mejorar a nivel mitocondrial, pero bueno, porque ahí necesitamos energía. El sistema inmune, lo que vemos siempre es que es muy caro. El sistema inmune activo necesita de mucha energía. Si tus mitocondrias son una porquería y no hay un buen aporte de energía, vemos cómo el sistema inmune va trabajando, pero para mantenerte con vida. Total. Pero no para solventarte el problema. Entonces son esos pacientes, esas personas que viven siempre con dolor. No para morirte, no te matas, no, pero estás ahí todo el rato como, bueno, ranqueante, ¿vale? Entonces te estoy manteniendo con vida, pero no tengo suficiente energía para solventarte el problema. Total. Bueno, me encantaría preguntarte un montón de cosas del sistema inmune porque sé que lo aterrizas brutal. De hecho, a mí me cuentas un montón Otro día hablamos. de la psiconeuroinmunología, que estás ahí a tope. Así que bueno, por favor, también si queréis escuchar a Sara hablar de estos temas, por favor. La verdad es que yo quiero, o sea, quiero que te presionen para que te pueda traer. Para que tenga más. Venga, entonces, Vale, Sara, mira, nos has dejado claro que es importante descansar bien, comer bien, gestionar los niveles de estrés, y si me permites, yo voy a contar cómo he gestionado mis niveles de estrés. Venga. Yo entiendo que hay muchos tipos de personas que sufren dolor de espalda. Están por un lado las personas sedentarias, que tienen dolor de espalda y demás, y por otro lado, que creo que son las que están escuchando este episodio, las que toman acción porque son deportistas. Entonces, ¿qué consejo le podría dar a personas deportistas que son muy activas y paran por una hernia, ya sea por una cirugía o que paran porque quieren hacer una valoración? Pues lo primero que entiendan que es un proceso que les va a poner a prueba. Les va a poner a prueba ya no solo a nivel físico, que eso es evidentemente, por eso paran, sino les va a poner a prueba a nivel emocional. Entonces, cuando te encuentras con una prueba,
lo único que tienes que dar cuenta es que tú mismo te estás midiendo. Y te vas a decir, vale. Y esto es como ahora mismo. Hay lluvia, ¿no? Y hay tormenta. Ujú. Tenemos dos opciones, Sara. Decir, "Uf, es que hay lluvia, es que no me apetece. Pues no grabo". Y decir, vale, pues hay lluvia y no grabo. O bien decir, hay lluvia, hay tormenta y vamos a grabar un podcast con... Qué gozada, ¿no? Eso Poder es. estar con truenos, relámpagos en mitad de un podcast me parece un plus. Claro, pero porque también decidimos tomárnoslo de esta manera, ¿no? O sea, es bueno, pues hoy pues damos gracias de que no está el loro, Por ejemplo. de que eso es. No está el guacamayo, pues estamos más tranquilos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esto es un poquito, ¿no? Vas a tener la hernia de todas formas, o vas a tener la tormenta de todas formas. Pues vamos a tomárnosla de buen humor. ¿Y qué ocurre? Pues yo personalmente lo que he hecho ha sido para aprovechármelo para hacer cosas que yo no haría en otro tipo de circunstancias y tomármelo con mucho relax. Me ha servido pues para estar más tranquilo, estar más relajado. A lo mejor me he puesto películas que yo no me suelo poner películas. He estado leyendo más. He estado generando la estrategia pues a nivel comercial y de marca de pues a quién iba a grabar, con quién iba a grabar, cuándo se iban a emitir Sí, las sí, cosas. sí, has utilizado tu tiempo, creo que es importante. También hay que entender el dolor como algo bueno. Es que yo estoy harta ya de contar el dolor como algo... Explícame el A tema ver, del dolor porque a mí me ayudaste muchísimo. a ver, tenemos que entender que el dolor mm, es una estrategia que si tenemos dolor es porque sirve para algo. Si no, no lo tendríamos. Y en estos casos el dolor solo es una señal de que necesitas que tomes acción. Es muévete. Yo te produzco dolor para que te mueves, para que cambies algo. Y en ese cambio tú mejoras. Porque si yo no te produzco dolor, ¿cuándo va una persona al médico o al fisio? Cuando tiene dolor. Antes no vas. Te da igual estar así, caminar cojo, que te falte un brazo, que si no te duele, tú no cambias nada en tu vida. Entonces, el dolor es una manera del cuerpo, que tiene el cuerpo para animarte a que busques cambios, a que solventes cosas. Lo que ocurre es que a veces no sabemos en qué dirección ir. Y pensamos que un dolor lumbar solo tiene un culpable y es un disco vertebral. Entonces tú vas en esa línea nada más y no encuentras solución. Entonces en cada búsqueda hay una frustración, ¿no? Entonces el paciente cuando te llega a ti está en una búsqueda más. Pero quizá le tenemos que decir, vamos a abrir la mente y vamos a ver qué otros factores intervienen en tu dolor. Y hay gente que simplemente con explicarle lo que es una hernia se le solventa el dolor. Joder, lo que tenía era un estrés brutal, ¿vale? Y por un pensamiento de lo que era su patología o de lo que tenía. Y con eso, oye, se le calma el dolor. O otro paciente lo que tiene es una inflamación de base bestial, porque come fatal, y simplemente bajando sus niveles de inflamación mejora su dolor. Entonces realmente el dolor te ha hecho llegar a la solución. Entonces vamos a entender el dolor como una ayuda. Nos está ayudando a buscar soluciones, a cambiar cosas. Tú ahora probablemente quizás te empieces a mover de otra manera y tu cuerpo lo agradezca. Ah, gracias a esto ahora te mueves todavía mejor porque no habíamos tenido en cuenta esto, ¿no? Entonces tenemos que entender el dolor como algo bueno, siempre cuando sea modulado, obviamente. Una persona con un dolor crónico, yo entiendo que es difícil entender para qué, pero te aseguro que sirve para algo. Mira, es más, a mí me ayudó muchísimo el dolor, no para cambiar a nivel de movimiento, sino para cambiar a nivel de mente. Mental. Porque yo me acuerdo que, bueno, tú lo sabes, estaba con muchas cosas a la vez, muchas cosas. Estábamos con el libro, estábamos con la certificación de entrenamiento de PNM, con el máster, estábamos con los workshops, con los retiros, organizando pues también los campamentos de verano, organizando pues todos los podcasts que organizo. Yo también llevo 4 redes sociales, llevo 4 páginas web, o sea, un montón de e-commerce. trabajo, sí. Bueno, son muchas cosas que tampoco voy a contar aquí todas, pero un jaleo, y vida personal, y ir a ver a los abuelos, y no sé qué cosas y cosas así, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo estaba con tanto, que yo me estaba perdiendo mi vida. Me estaba perdiendo mi vida a nivel de... Tengo tanto que no lo disfruto. Y llegó el dolor, Y paralizó todo. me dio tanto dolor que te juro, Sara, que yo estaba en el hospital y yo decía, qué bien estoy aquí. Digo, con todo lo que tengo que hacer. Y te digo, te juro, o sea, yo estaba tan tranquilo y era fantástico. El dolor te trae el aquí y a la hora. Me trajo aquí y a la hora y una sensación maravillosa. Efectivamente, el dolor a veces... A ti, cuando el cuerpo te genera un poquito de dolor,
tú tienes dos opciones. O escucharlo y decir, vale, ¿qué es esto? ¿Qué me está contando el cuerpo? O tomarte un analgésico y tirar para adelante. O no tomarte nada, pero tirar para adelante. Entonces el cuerpo decide, muy bien, con esta intensidad de dolor no me haces ni puñetero caso. Tranquilo que te subo la intensidad de dolor. Entonces con esa intensidad de dolor a lo mejor dices, uy, ahora me duele un poco más. Parece que... Y vuelves a hacer lo mismo. Que el cuerpo, ¿qué quiere? Que cambies algo. Y con esa intensidad de dolor decides qué hacer. Hasta que el cuerpo te genera una intensidad de dolor que te paraliza. Y ahí es cuando dice el cuerpo, muy bien, ahora sí, ¿no? Ahora estás quietito, has dejado todo ese estrés que tenías y me estás escuchando a mí. Y por fin soy yo el centro de ti. Entonces, cuando tú tienes una gripe, ¿te pones a estudiar? No, el cuerpo te genera hasta dolor muscular. Tienes una gripe, tienes un virus y el sistema inmune te genera hasta dolor. ¿Para qué? Para que pares, para que estés encamado, porque lo que quieres es que pares. Entonces tú paras, tú ahorras energía, tu sistema inmune se recupera y en 2 días, como nuevo. Me ha recordado a la cita de Elisabeth Kübler-Ross. Decía, cuando la lección se aprende, el dolor desaparece. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, creo que tenemos que entender el dolor como una señal de algo y hacerle caso. Y hacerle caso a la mínima. Y no paralizarnos. Obviamente, como tú dices, un deportista, pues a mí cuando me diagnostican de la hernia, cuando me siento... Más que cuando me diagnostican de la hernia, cuando me siento tan incapacitada que no puedo entrenar. Yo no podía respirar. Yo decía, es que no puedo respirar. Obviamente tiene un impacto emocional. Claro que tiene un impacto emocional, es que sería absurdo. Todo lo que sentimos tiene un impacto emocional. Y lo que hay que ir aprendiendo un poco también es a gestionar, ¿no?, esa emoción que te está produciendo tu lesión. Y buscar alternativas. Y buscar cosas que, como tú dices, no habrías hecho si hubieras seguido en esa rueda en la que estabas metido. Total, y yo creo que estas cosas te hacen mejor persona. Te hacen mejor todo. Total. Si aprendes, sí. Si no aprendes y vuelves a cometer el mismo error, pues no. Pero la idea es aprender de todo lo que nos ocurre y aprender qué estrategias tenemos para solventar todo esto. Total. Te quiero preguntar para ir finalizando, porque ya hemos hablado de cómo cambiar cosas a nivel físico, Sí. cómo cambiar cosas a nivel de mentalidad y lo que tú me has ayudado un montón también con el tema de la suplementación. Sí, vemos también que, claro, cuando hay un proceso, una cirugía en este caso, lo que tenemos que buscar es elementos, moléculas o ayudas, suplementación, que nos ayuden a la inflamación, ¿no? Porque lo que buscamos, no buscamos desinflamar, no, buscamos una potente inflamación. Y cuando la inflamación ya es muy grande, el sistema inmune es el que se regula y ya genera una reparación, ¿vale? Baja la inflamación. Yo creo que es un conocimiento popular, que es que cuando algo se te inflama hay que desinflamarlo, o hay que evitarlo que se inflame más, ¿no? Tú tienes un esguince y lo primero que te dicen es, ponte hielo y tómate antiinflamatorios. No, si tienes un esguince, lo que espero es que te inflames, y que te inflames mucho. Y cuanto más te inflames, mejor será la reparación después, siempre y cuando no estés inflamado 3 meses, cuando cumplas con los tiempos establecidos. Entonces, por no dar demasiada suplementación, pero algo que siempre intentamos dar es el DHA, ¿vale? Bueno, la gente lo conocerá más por el omega 3, es una de las grasas del omega 3, en el omega 3 encontramos el EPA y el DHA, ¿vale? Son dos grasas diferentes, y bueno, dentro de las resolvinas o dentro de este proceso inflamatorio, lo que necesitamos es tener muchísimo DHA. El DHA viene desde origen marino, viene del pescado, por eso, bueno, es un punto más para cuando la gente es que no como pescado, bueno, pues que sepas que si te estás operando de algo, tienes un proceso inflamatorio y no hay ingesta de DHA, es muy difícil que el proceso de reparación se lleve a cabo de una manera óptima, ¿vale? Aclara el tipo de DHA, porque muchas veces se consume cualquier tipo de DHA y no debería ser así. Sí, el DHA tiene que ser de origen marino sí o sí, ¿vale? Porque a veces hay gente que te dice, no, yo tomo omega 3, me lo compré en el Mercadona y cuesta 4 euros. Y claro, yo tengo un omega 3 de 90 pavos, y entonces me dicen, pero es que el omega 3, si compras omega 3 entero, tiene que ser de origen marino, de extracción en frío, tiene que cumplir unos requisitos porque es un aceite que pierde propiedades muy rápido, de hecho viene en cápsula, pero si tú pinchas la cápsula y sacas el aceite, en 20 minutos se genera una oxidación y ya no valdría. Entonces merece la pena gastarse un poco de dinero y entender que necesito un omega que no venga de
de semillas, que también se puede sacar de las plantas, pero no lleva DHA, ¿vale? Entonces no vale el omega 3 que sacamos de las plantas. Entonces, al final, lo mejor es comprar directamente el DHA, que es esa parte del omega que necesitamos. Y bueno, pues eso, que tenga pues el sello de garantía, que es el IFOS, ¿vale? Que eso te garantiza que ese omega o que ese DHA es de alta calidad. Y no quito para recomendarte ingesta de pescado azul, sardinitas, doraditas y todo lo que podamos, algas estaría también bien, y todo lo que podamos sacar del mar. Sí que es verdad que hay que ser realistas y hoy en día el pescado que ingerimos, bueno, pues no es de una calidad, muchas veces vienen de piscifactorías, no tienen contacto con el mar de verdad, entonces bueno, van muy bajitos en DHA. Por eso normalmente en procesos así agudos se suele suplementar. Suplementamos también a veces con dosis altas de vitamina C, ¿vale? Pero a dosis bastante altas. Estas diría que esta no voy a dar una recomendación porque esta tiene que estar guiada por un profesional. No vale que la gente diga, pues me voy a comprar así como el DHA, no me importa que la gente se lo tome a saco. ¿Y cuánto DHA? Pues lo que el bolsillo te permita. Las vitaminas C podríamos, bueno, ya tendríamos que hablar de dosis más concretas. Yo por acordarme de ti, yo creo que tú magnesio también tomaste. Bueno, tú tomaste de todo. Tomé de todo, sí. Y vitamina C, que me lo recomendaste tú. Cúrcuma también creo que tomamos, es muy antiinflamatoria. La vitamina D3, colágeno, también estaría muy indicada. Podríamos dar también colágeno. Pero sí que es verdad que vitamina B. Todo esto, sí. Vitaminas B paramos porque era para el nervio, principalmente el nervio se alimentaba de todo eso, entonces necesitábamos complejo de vitamina B, entonces dábamos todo el complejo, todas las vitaminas B me refiero, pero claro, de nada sirve que el paciente se tome un montón de historias si su alimentación es una porquería, si seguimos con el mismo estrés de siempre, si seguimos con sobrepeso, si seguimos sin movernos, ¿vale? O sea que la suplementación no me gusta mucho darle mucha importancia, porque entonces la gente piensa que con tomar 4 pastillas tiene que solventar el problema. No, esto es una ayuda más, pero es una cosita más. Total. ¿Vale? Lo más importante es todo lo demás. Lo bueno es que los oyentes de Emotion Me me consta que hacen baños fríos, están al tanto de ello. Descansan, de hecho algunos me mandan por ejemplo por redes sociales como ellos también andan descalzos o tienen luces rojas en casa. O sea, por favor, sí, es que parece que no, y algún día yo sacaré tiempo, te lo prometo, y iremos igual estímulo hormético por estímulo hormético, podemos coger, ¿no?, en lo que es luz, lo que es, y ver realmente el impacto tan grande que tiene en la salud. Entonces todas estas cosas que hacemos y que estamos locos porque las hacemos, ¿no? Entonces estás loco porque caminas descalzo, porque te mojas con la lluvia, porque tomas el sol, y estás loco porque te metes en agua fría y haces hipercapnia o hipoxia. Vemos como tiene un respaldo de ciencia, científico, muy importante, para que luego cuando queramos recuperarnos, pues las recuperaciones sean mejores, y bueno, que todo esto tiene una base de ciencia muy potente detrás, que no es una cosa de 4 locos y que tiene mucho estudio y muchas horas detrás, ¿eh? Y fíjate que curioso que estamos hablando de estudios, pero a mí me viene a la mente una cita de Séneca, ¿no? Decía, el que siempre se protege del viento, cuyos pies están constantemente calientes y sus habitaciones permanecen alejadas del frío, padecerá ante la más mínima brisa. Todos los excesos son malos, pero ninguno peor que el exceso de comodidad. Afecta al cerebro y se vuelve nebulosa la distinción entre lo verdadero y lo falso. Estoy totalmente de acuerdo con Séneca, aunque no lo conozco mucho, ni mucho menos como tú, pero con esa cita sí que la conozco mucho, porque es verdad, cuanto más nos protegemos, perdemos. Cuando muchas veces hablamos de salud, me estoy enrollando, ya cortamos, pero cuando muchas veces hablamos de salud, o yo le pregunto a alumnos o quien tenga, ¿y qué es para ti la salud? Y te dicen, bueno, pues es la ausencia de enfermedad, ¿no? No ponerme nunca enfermo. Y digo, no. Fíjate, la salud es la capacidad que tú tienes para recuperarte y volver a la homeostasis, que vamos a decir que es lo que para ellos entienden como salud, para volver a ella una vez que la has perdido. Eso es salud. No es que nunca te cojas un virus y una gripe, no, claro que te lo puedes coger, no te lo vas a coger como todos, pero cuando tengo ese virus, tengo mucha salud porque tengo mucha capacidad de volver a mi estado de homeostasis. Y para yo entrenar esto, de entrar y salir, ¿qué tengo que hacer? Salir, incomodidad. Si yo siempre estoy en la comodidad, el día que cojo cualquier enfermedad, te mueres. No sé cómo volver. Claro, entonces ¿qué tenemos que hacer? Salir de esa comodidad. Sufrir un poquito, estar un poco incómodos todo el rato, no estar siempre con comida, siempre calentitos y siempre protegidos. Volvernos antifrágiles. Eso es, ese término de antifrágil que me encanta. No sé. Bueno, Sara,
Oye, muchísimas gracias porque es que de verdad eres una enciclopedia y me encanta todo lo que sabes. Yo solo voy a pedir una vez más, mira, no lo pido con ningún otro invitado, pero por favor, con Sara, dadme amor, por fin. Muchas gracias a todos. Nada, muchas gracias y volveremos. Y no Gracias. tiene redes sociales, si me preguntáis. ¿No tiene redes? Sara, no tengo redes sociales. No tengo redes Pues sociales. si lo compartís y lo dais caña, lo mismo la liamos. Un besote. Venga, gracias.